el monte de la educación. ¿Quién usurpa ese monte? ¿Quién está queriendo invadir ese lugar? Y algo que nosotros hemos hablado para que tú lo sepas es que cada semana colocamos como un texto base. Entonces, en el primero que era de los medios de comunicación, el texto base era el de Filipenses, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo honesto, en eso pensemos. No nos dejemos meter miedo por los medios de comunicación porque a veces es bueno estar informado, pero a veces generan miedo. Hace la semana pasada cuando hablábamos del monte de gobierno, pues qué mejor texto que Marcos 10:45, el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, y era lo que estábamos hablando. Y el texto de esta semana es el de Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el texto que tenemos para esta semana. Quiero mirar porque sé que te van a seguir saludando. Entonces, Luz Dari, bienvenida. Lucy Huesa dice, hola Estelita, qué bendición verte. Eres muy bienvenida a ICAS, dice Lucy. René Arevalo dice, Dios te bendiga, Estelita. Um, y bueno, creo que son los que te conocen porque el resto ya son personas que tal vez dicen, ¿quién es Estelita? Ella es Estelita, amiga nuestra de mucho tiempo y que tenemos una amistad muy sólida en el Señor, ¿de acuerdo? Entonces, hoy no es que no la dejara hablar, pero voy a tener una introducción un poquito larga, pero para mí es importante esta introducción para que usted entienda lo que vamos a hablar hoy con respecto a quién usurpa este monte de la educación. Y entonces, para que usted vaya contestando, vamos con nuestra primera pregunta. Entonces, sabe que siempre queremos escucharlo. Si es, ¿qué es el pensamiento? Para usted, ¿qué es el pensamiento? Y ustedes dirán, no más, pastor, otra pistica, no, solo eso, ¿qué es el pensamiento? Y quiero que empiecen a responder, ¿de acuerdo? Álvaro Marín también te saluda. Mi tía está viendo desde Fusa, así que bienvenido con mis tíos a este tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, entro con la introducción rápido para ir avanzando. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el pensamiento? Y quisiera recordar lo que Pablo nos enseña en Tesalonicenses 5:23, porque en Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Y algo que no podemos olvidar primero es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros también somos tripartitos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. En la iglesia enseñamos, cuando usted está en las escuelas, enseñamos que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y estamos contenidos en un cuerpo, porque a veces solamente somos conscientes de lo palpable, de lo que estamos viendo en el ambiente y olvidamos o desconocemos ese ambiente espiritual. Entonces, si somos tripartitos al igual que Dios, entonces en nuestro cuerpo como que entiende, como que se relaciona con el medio a través de los sentidos. Lo que palpo, lo que puedo degustar, lo que huelo, lo que escucho, lo que veo, es la forma como nos relacionamos. En el alma su forma de comunicarse o de entender las cosas es a través de la razón. Y entonces tiene que ver con que lo que puedo entender, lo que puedo razonar, es lo que yo puedo comprender. De resto, para mi alma no tiene más comprensión, ¿de acuerdo? Pero en mi espíritu hay algo que es muy importante, que es la revelación. Y en esa revelación es donde yo entiendo el ambiente espiritual, lo que Dios nos da a nivel espiritual. A partir de eso, entonces también quiero hablarle rápidamente qué es la muerte, porque también lo sabe la iglesia, pero sé que hay muchas personas que no lo saben. Entonces, la muerte no es como muchos pensarán, aniquilación, se acabó todo. No, muerte, usted puede darle un sinónimo a esa palabra y sería separación. Entonces, existen tres tipos de muertes. Hay muerte física, que es cuando todos morimos en esta tierra si Cristo no viene antes, y hay una separación. Nuestro cuerpo físico vuelve a la tierra, polvo, tierra a la tierra, dice la palabra, y nuestra alma y nuestro espíritu se desprenden de ese cuerpo. Hay una muerte espiritual que es en la que vivimos cuando no conocemos a Cristo, y entonces es que nuestro espíritu está apartado de Dios, y entonces solamente estamos viviendo en la dimensión del alma, de nuestra razón, y en la dimensión del cuerpo,
nuestros sentidos, y hay una muerte que es más tenaz, más terrible y en la que no quisiéramos que nadie llegáramos, y es la muerte eterna, cuando morimos sin Cristo en el corazón, y es cuando estamos separados eternamente de Dios. Entonces muerte es separación. ¿Por qué hago esta claridad de que somos espíritu, alma y cuerpo, y por qué hago la claridad de la muerte? Porque resulta que nuestro pensamiento se forma del conjunto de las tres cosas. Entonces lo que yo percibo del ambiente, entonces yo puedo prevenir un dolor, un niño pequeñito le mete el dedo a la toma de corriente y lo coge el corrientazo y jamás en la vida vuelve a meter los dedos porque una experiencia le hizo generar un pensamiento de saber que eso está mal. En la razón es, voy al colegio y me enseñaron que 2 más 2 es 4 y me mostraron por qué, y entonces yo pude razonar y pude entender por qué 2 más 2 es 4, pero hay cosas que son espirituales que no las puedo entender ni desde los sentidos ni desde el alma, sino los tengo que entender desde la revelación, y entonces viene directamente de lo que Dios me da, ¿de acuerdo? Ahora, como yo dije que la muerte era estar separados de Dios y nosotros todos nacimos con una muerte espiritual a causa del pecado original, entonces resulta que nuestro pensamiento fue formado por la razón y fue formado por el ambiente, por los sentidos, pero no teníamos la revelación, y eso hizo que nuestro pensamiento fuera sesgado a solamente pensar en las cosas de la carne o en las cosas naturales o en las cosas que pudiéramos entender. Pero gloria a Dios por Cristo, que fue a la cruz del Calvario, trajo la gracia y nos dio algo que se llama nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento entonces pudimos entender la revelación de Dios, y a través de la revelación de Dios, los que conocemos a Cristo un tiempo, hemos empezado a comprender cosas que antes no podíamos entender en la razón y que no podíamos entender desde los sentidos. Ahora lo entendemos desde el Espíritu, y entonces me encanta el texto de Primera de Corintios capítulo 2, 16, que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para mí hablar siempre de la mente es espectacular, porque creo que la mente es el campo de batalla donde el enemigo libra sus más grandes batallas, y donde nosotros, si estamos bien cimentados en Dios, vamos a ganarlas, o si no estamos cimentados, vamos a perderlas. Paradójicamente te lo quiero comentar a ti, a la iglesia se lo comento todo el tiempo. Cada año le damos como un énfasis al año. ¿Qué vamos a hablar este año? Y el 2020 para nosotros era el año del fundamento. Y resulta que Dios nos tiene colocando bases y fundamentos para poder entender lo que Dios está esperando de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en el tercer monte, que es el monte de la educación, y entonces es necesario entender quién gobierna este monte, porque yo no puedo atacar a quien no conozco, quien no sé qué es lo que está allí. Y entonces en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, que es donde Moisés ya está por entregarle el liderato a Josué, perdón, y le está diciendo qué van a enfrentar. Entonces dice la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y entonces hablábamos que esa tierra prometida que estaba heredando el pueblo de Israel, para nosotros hoy son estos 7 montes. ¿De acuerdo? Y hemos hablado, pues, tengo que aclarar algunas cosas, no que haya muchos evangelios, evangelio hay uno solo, pero lo que yo he explicado es que nos quedamos con un evangelio de salvación. Y el evangelio de salvación es, bueno, recibe a Cristo en tu corazón y Él te va a llevar al cielo, y entonces el resto es del mundo, es del diablo, y nos quedamos quietos y no nos metemos en política, no nos metemos en medio de comunicación, no nos metemos en educación, porque eso es del diablo, vamos para el cielo. Y mientras que hicimos eso, nos dormimos y permitimos que el enemigo avanzara. En la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó y dijo: que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estelita Murillo, aquí ella me va a dar la razón en una cosa que les he pensado, les he hablado mucho tiempo. No sé si tú te acuerdas cuando empezamos con la visión de la iglesia. Y que en la visión de la iglesia, digamos, establecer el reino de Dios en los corazones. Y que se nos formó la tercera guerra mundial. Porque el cielo es en el cielo, no es acá. Y nosotros no podíamos explicarles de que ahora teníamos que avanzar, y era la mentalidad de ir al cielo. Entonces, ahora lo estamos entendiendo, y le he dicho a la iglesia: sí, la visión sí estaba bien, y es está esto. No sé si te acuerdas de eso y si quieras comentar algo de esa parte. Claro que sí, porque Pero con el micrófono. Se me olvida.
Claro que sí, porque fue una lucha que tuvimos y nosotros hablábamos precisamente en la visión, era importante aclarar de cómo el reino de Dios lo establecemos nosotros aquí en la tierra y lo establecemos en nuestros corazones, ¿verdad? Y mucha gente se levantó y precisamente de eso se trata ahora, de cómo nosotros establecemos ese reino en nuestra vida, en nuestro ser, y esa es la realidad que hoy estamos viviendo, y esa es la realidad no solamente de Iglesia Cristiana Camino de Santidad, sino Ujú. también de muchas iglesias que están viviendo sin el reino. Y no podemos vivir sin el reino, necesitamos del reino y de ese rey para poder continuar y avanzar. Entonces esa fue una lucha bastante dura, pero mira, gracias a Dios ha dado la victoria y hoy está dando la respuesta. Y en eso que tú estás diciendo, algo que hemos explicado es que no es de la iglesia cristiana y hemos hablado. Antes de la pandemia, muchas veces Dios me llevó a hablarle a la iglesia que no éramos estos muros, que éramos nosotros. Y era la preparación que venía Dios para este tiempo. Y hemos dicho que obviamente, aunque la iglesia Camino de Santidad tiene la visión que Dios le dio, esto que estamos hablando no es de la iglesia, sino es de algo que se está moviendo a nivel de toda la iglesia, de la única iglesia de Cristo en el mundo, y que muchos nos estamos uniendo en ese contexto. Entonces, estaba hablando de que nos habíamos quedado con el evangelio de salvación y habíamos descuidado el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es, ok, ya soy salvo, acepté al Señor, ya que voy para el cielo, gloria a Dios. Pero ahora, ¿qué hago? Ahora es empezar a caminar y entonces yo puedo evangelizar uno a uno y ganaré a algunos. Pero cuando yo me meto en los montes, tengo más amplitud de ganar a más personas. Las cámaras en este momento. Nuestra Uh, iglesia ahora ha trascendido los muros porque podemos llegar. Entonces el domingo yo esperaba, no, no llegó nadie. Pero resulta que acá, si hacemos algo bien hecho, la gente pasa y dice, no, qué aburrimiento. O, oiga, me interesa y me quedo y empezamos a llegar a más personas. Ajá, mira, quiero comentarte rápidamente que precisamente el ejército israelí es uno de los ejércitos más famosos del mundo. ¿Saben por qué? Porque ellos preparan a sus soldados de tal manera que ellos adquieran todo el conocimiento y tengan la capacidad para moverse estratégicamente ya en el sitio de guerra. ¿Y qué pasa a diferencia de otros ejércitos? Ellos esperan hasta comunicarse con sus superiores y recibir la orden. Y eso es un tiempo valioso que se está perdiendo. A cambio, si nosotros hoy como iglesia nos concebimos como iglesia no solamente en ese espacio, ¿cierto? Como tal, el edificio, sino que somos iglesia afuera, en los diferentes montes tenemos más capacidad, porque yo soy reino. ¿Sí? Ujú. Yo tengo a Dios en mi corazón, por lo tanto, si de acuerdo a la cita que tú estabas leyendo ahora, si nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos pensar como Cristo y podemos dar a conocer los principios de Cristo. Ujú, amén. Yo le dije que no era sino que uno empezara a hablar y ya se le van los nervios. Entonces viene esta parte, y entonces cuando hablábamos de estas naciones decíamos que el eteo representa los medios de comunicación, ya lo explicamos, el jerjeseo al de gobierno, y ahora el amorreo representa a esta parte de la educación, porque significa jactarse, resaltar, escalar, actuar con orgullo, orgullo de corazón. Y todo eso tiene un común denominador y es el pensamiento humanista. ¿Y desde dónde viene el pensamiento humanista si no es desde la educación? Ayer hablábamos, creo que viste lo que hablamos con Nancy, y hablábamos cómo Estados Unidos se fundamentó, las 4 universidades más antiguas de Estados Unidos fueron levantadas por hombres temerosos de Dios, pero al transcurrir del tiempo, esos pensamientos se cambió por un pensamiento humanista, y es lo que hace que nuestras sociedades decaigan. Entonces, ¿qué es el pensamiento humanista? Es querer entender al hombre y querer entender el propósito del hombre desde el hombre. Es como si yo me quisiera entender a mí mismo como si yo me hubiera creado y desconocer que hay un creador, desconocer que hay alguien que tenía un diseño para que nosotros pudiéramos entender. Ahora, esta forma de pensamiento crea una filosofía de ética basada únicamente en el intelectualismo y en el racionalismo. Ahora, ¿es malo eso? No, no es malo, pero yo tengo que entender que somos tripartitos y que también hay una parte de revelación. Pero cuando yo me quedo solamente en lo intelectual y cuando yo me quedo solamente en lo racional, estoy sacando a Dios de la ecuación. Y sacar a Dios de la ecuación es lo que hace que tengamos las sociedades en las que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿qué hace el racionalismo? Rechaza la validez de las justificaciones trascendentales que Dios nos da en la revelación. Entonces, ¿qué cosas yo tengo que entender por la revelación que no entiendo en mi cabeza? La dependencia de Dios por la fe. O sea, yo no puedo entender la fe desde la razón.
Yo necesito la revelación. Yo no puedo entender lo sobrenatural de Dios. Yo no puedo entender las verdades reveladas de Dios desde lo divino, como la verdad de la cruz, como la verdad de la redención, como la verdad de la vida eterna. Yo no la puedo entender desde una mente racional finita. Yo tengo que tener la revelación de Dios a través del Espíritu Santo que le habla a mi espíritu para poderlo entender. Entonces, cuando yo no tengo esto, claro, mi mente está sesgada y mi pensamiento es un pensamiento humanista. Y por eso para los humanistas, Dios es una invención de los cristianos. Porque hay cosas que son que el mundo las ve como locura y que solamente se pueden entender desde la revelación del Espíritu. Entonces, esa forma de pensar sin Dios, generada desde los griegos, porque los griegos eran los que trabajaban la parte de la filosofía, del pensamiento, de querer siempre entender algo, se hace más evidente ya en nuestra sociedad en el siglo XVIII. Recuerdan que yo les decía ayer que el siglo XVII fue cuando Estados Unidos empezó bueno, no Estados Unidos, sino los puritanos empezaron a fundar sus universidades, pero en el siglo XVIII se viene un movimiento que se llama la Ilustración, que es el siglo de las luces, el tiempo de las luces, y fue dominado únicamente por la razón, a través del conocimiento. Todo lo que el hombre podía comprobar, todo lo que el hombre podía entender, 2 más 2 es 4, una cosa que digo suelta, era lo que ellos creían, creemos en la vida eterna, pero ¿por qué? Muéstreme, ¿de dónde? ¿Cómo? Como no había revelación, no lo entiendo, y si no lo entiendo, no existe. Y entonces empiezan a sacar, ¿de acuerdo? Entonces, el humanismo tiene un compañero de batalla. Porque el humanismo puede que en cierta forma, y ahorita lo voy a explicar, acepte a Dios, pero se le unió un compañero de batalla y ese compañero se llama el ateísmo. Dios no existe. Y entonces vienen los filósofos que decían Dios ha muerto, Dios no existe, Dios no está. Y resulta que nosotros decimos, pero ¿eso para qué nos importa a nosotros? Pues porque todo eso fue lo que generó las sociedades que hoy tenemos. Sociedades sin fundamentos, sociedades con un montón de crisis de valores. Entonces nosotros debemos como cristianos entrar a posicionarnos en ese monte. Porque está Estelita hoy, porque ella es educadora, ella trabaja en el monte, así como llamamos a Paola, porque Paola trabaja en el monte del gobierno. Entonces Estela trabaja en el monte de la educación y allí es donde ella tiene que hacer influencia en lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces debemos tomarlo y entender, por ejemplo, que Dios ya ha empezado a desatar sus juicios. Yo no creo que estamos en el fin, creo que todavía falta un tiempo para que Cristo venga, pero lo que sí es que Dios ha desatado sus juicios y entonces una de dos, la gente que no creía o sigue sin creer y será destruida, o por la obra de la iglesia, el trabajo de la iglesia, pero también por las manifestaciones de Dios, empezará a creer en Dios. Y esas son las opciones que nos quedan. Entonces quiero preguntarte, para ti, ¿qué es el pensamiento? Bueno, el pensamiento es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para interpretar la realidad a través de nuestros sentidos, como tú lo estabas diciendo ahora, pero también a través de esas emociones, sentimientos y sensaciones que vivimos en el día a día y se van albergando precisamente en nuestra mente. Y aquí en nuestra mente es donde quedan y se van a perfilar más adelante como una idea que van a ser transmitidas o comunicadas a través de nuestro lenguaje o a través de acciones. Ok, gracias. Albertico Ortúa está en Valledupar y dice, Pastor, buenas noches, hola Estelita, me alegra verla, Hola, Albertico. Albertico. Y está con Clarita. Nos saluda Luz Patricia, buenas noches. Yuri desde Australia nos está viendo, buenas noches. Giancarlo, buenas noches. René dice, el pensamiento es el lugar donde surgen todas las ideas y conceptos que aprendemos y también de las emociones que nos rodean. Ok, Laurita nos está viendo, Santiago, Barbie, Giancarlo dice, bueno, buenas noches, pastores. Olguita dice, el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionadas unas con otras. Eh, Perdón, Giancarlo dice, el pensamiento es la capacidad que tienen las personas para formar ideas. Bueno, no sé si era de Google, pero escribieron exactamente lo mismo, Giancarlo y Olguita. Debe ser de Google porque escribieron exactamente lo mismo. Alejandra Marín, el pensamiento es aquella concepción que tiene frente a una acción o situación, formado por las circunstancias y la sociedad. Yuri nos está saludando. Hola, Yuri, ¿cómo estás? Lidia nos está mirando. Wilmar, pensamiento
es todo lo que está en nuestra mente, ideas, costumbres, razones, conocimientos, planes. Ok. Olga dice él, bueno, Paola nos está mirando, Faidori nos está mirando, am, Estelita queda libre abierta, dice Paola. Olga Sánchez, el pensamiento son productos elaborados en la mente. Jenny, el pensamiento es el verbo de acciones de sentir en nuestro corazón. Ricardo Gómez dice, muy buen análisis, gracias pastores. Claudita dice, el pensamiento es una idea o representación mental de lo que está manifestando sobre algo o sobre alguien. Yuri dice, es el campo de batalla, esta mujer es mi discípula, muy bien, donde salen dardos y se reciben eh, dardos del bien y del mal. Ok. Mm, gracias, pastor, dice Miriam Carvajal. Jenny está también. Lucy, nos hacemos imágenes e ideas a la mente de lo que pensamos al hablar. Carlos nos está viendo, Evelyn nos está viendo, Gabriel nos está viendo, Gabriel Gómez, Teresita, y el pensamiento es una meditación racional intelectual que se desarrolla en la mente acerca de una idea o concepto. Listo, muchas gracias por sus comentarios, son muy valiosos para nosotros. Y vamos con la segunda pregunta. ¿Qué pasa con una forma de pensar sin Dios? ¿O tú la tenías redactada de otra manera? Y era una educación sin Dios. Una educación sin Dios. Ajá. Bueno, ¿qué pasa con una forma de pensar? Ah, pero espera. Bueno, listo. ¿Qué pasa con una forma de pensar o con una educación sin Dios? ¿Listo? Y mientras que ustedes van respondiendo, ya colocaron, no, bueno, ya ahorita la colocan. Vamos a seguir. Y entonces viene con algo que conocemos, mi primer punto de la prédica es la batalla de la mente. ¿Alguna vez has tenido batallas en la mente? Por supuesto, a diario. Todo el tiempo tenemos esas batallas. Y resulta que para mí hay un texto que es básico para esto, 2 Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, pero yo quiero que usted entienda lo que dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, esos argumentos y esas fortalezas pueden ser aquellas que se causaron en nuestra mente cuando no conocíamos a Cristo, o cuando conociendo a Cristo permitimos que el enemigo entrara a esos terrenos de la batalla de la mente e invadiera. En este momento, por ejemplo, y yo no estoy diciendo, y lo he repetido una y otra vez, tengamos cuidado, las medidas de seguridad, el aislamiento, el tapabocas, todo eso está bien, pero no deje que las noticias y el ambiente lo llenen de pánico, porque usted genera un pensamiento de miedo. Y entonces yo decía que acá los primeros días, cuando obviamente acá encerrados y yo salí de la casa porque tenía que hacer algo y la puerta decía empuje, entonces con el codo la empujé tal, pero cuando volví decía Ale. Y yo dije, ¿de dónde la cojo? Porque tenía el pánico de todo está contaminado y nos han metido. Ahora, es real lo que está pasando, pero yo no puedo maximizarlo porque entonces el temor nos paraliza y no nos permite avanzar, y esos son argumentos en la mente. Sí, mira, tú me remites precisamente a Corintios cuando dice que nuestras armas no son, no tenemos armas carnales, sino espirituales, y esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo se adquiere una fortaleza? Una fortaleza se va formando precisamente a raíz de ese cúmulo de pensamientos que no han sido trabajados o que no han sido, digamos, revelados a la luz de la palabra. ¿Cómo así? Son pensamientos que quedan pues de nuestra niñez, o pensamientos que tenemos acerca de diferentes situaciones, pero esos pensamientos nosotros creemos, ya crecimos y eso se olvidó. No, son pensamientos que quedaron ahí marcándonos, y a veces no sabemos por qué tenemos ciertos temores, unos temores infundidos que nos están limitando. Cuando hablabas también acerca de cómo voy a salir y cómo voy a enfrentarme a ese mundo si me puedo infectar. ¿Qué pasa? Inmediatamente ya estoy conectando a unos pensamientos negativos que me están limitando y me están predisponiendo a esa realidad, lo que quiere decir que eso nos está apocando, y ese es un terreno que está ganando el enemigo. Precisamente es ahí, y es aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos, donde somos atacados. Por esto tenemos que hacer real esa palabra en nosotros, porque si nuestras armas no son iguales a las del mundo,
Y si son más poderosas que las del mundo, ¿qué debo hacer? Entonces lo que yo debo hacer es llenar mis pensamientos de la palabra y eso es lo que me da la capacidad, el poder para yo poder enfrentarme a esa realidad, para yo poder salir, obviamente guardando todos los protocolos que nos exigen, pero salir sabiendo que estoy confiada y estoy protegida, primeramente espiritualmente y después por el caso que estoy haciendo a las recomendaciones. Y de pronto los dos lo enfocamos hacia la parte del temor, pero el pensamiento también puede jugarnos malas pasadas en, por ejemplo, vicios o tentaciones que tuvimos, y si yo no estoy fortalecido en el Señor, puede ser que en ese mismo momento vuelva y me lleve a una situación de pecado, a una situación de esclavitud en algún vicio o en algún área de mi vida que yo ya había superado. Entonces, esto del pensamiento es algo bien importante. Resulta que el mundo o el enemigo ha moldeado nuestro pensamiento a través de algo que se llama el liberalismo, y es algo que tiene la máscara del humanismo. Entonces yo coloqué acá como una definición, y es que creer en Dios de una manera teórica, sin aceptar ninguno de sus estándares. Entonces, sí, ay, sí, y lo escuchamos a decir, no, es que Dios es lindo, es que yo amo a Dios, ay, es que Dios y Dios nos entendemos, es que tenemos nuestra propia relación, y entonces es una justificación para decir, soy un pecador, pero yo sé que yo amo a Dios, y entonces no aceptamos la santidad, no aceptamos la forma como Él nos habla de la sexualidad, cómo se debe tener la sexualidad, no aceptamos que la sexualidad, por ejemplo, es dentro de un matrimonio heterosexual, que es lo que nos habla, y aceptamos cualquier tipo de cosas. Y el lema de esta parte es, hagan todo lo que les plazca. Entonces, con lo que se sientan bien, o sea, usted es libre. Yo leía en estos días alguien que hablaba de acerca de Dios y decía, ya, que Albert Einstein, no, esto sí me impactó, me dolió, que tenía una concepción de Dios desde un filósofo por allá de mil no sé qué, se me olvidó el nombre del tipo, y el tipo decía, es que Dios no es malo, Dios es bueno, así que Él quiere que usted disfrute, que la pase bueno, que esto, ¿quién dijo que Dios castigaba? ¿Quién dijo que Dios hacía esto o aquello? Y no es verdad eso que están diciendo. Entonces, en ese decir, de hacer de lo que yo quiera, es que yo permito que las cosas funcionen como a mí se me antoje. Entonces yo ya no necesito casarme para tener relaciones sexuales, ni necesito que sea un hombre o una mujer, porque es como yo me sienta bien. Así que si me siento bien hombre con hombre, o mujer con mujer, o como dijo la reina en el sentido contrario y todo ese cuento, entonces nosotros empezamos a desarrollar unos pensamientos que no son correctos, y el Dios, y lo coloqué acá en mis apuntes con minúscula, el Dios del liberalismo no necesariamente saca a Dios, pero no cree que Dios sea el creador del mundo, sino simplemente es algo esotérico que existe por ahí. Y hay mucha gente que tiene es que me acuerdo tantas cosas y se me va el tiempo, pero Itiel Arroyo, no sé si lo conocen, pero Itiel Arroyo hablaba de cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas, y Aarón hizo el becerro de oro. Y ellos dicen, no se salió eso de ahí. Bueno, pero resulta que ellos no le están atribuyendo eso a otro Dios diferente. Ellos dicen, no, este fue el Dios que nos sacó. Así que era un Dios hecho a la medida de ellos. Estaban hablando del Dios de nosotros, pero a la medida de ellos. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos confeccionar a Dios a nuestra medida a través de un pensamiento liberal, y no entender los principios que Él ha establecido, no entender lo que Él ha determinado. Ahora, este liberalismo nos lleva a un pensamiento hipócrita. ¿Qué es un pensamiento hipócrita? Entonces existe la libertad sexual. Entonces hoy la ideología de género promulga eso. Son ustedes los anticuados, cada cual puede tener su sexualidad como quiera, con quien quiera y a la hora que quiera. Eso es lo que dice. Pero ellos mismos son los que protestan por la pedofilia. ¿Cómo es que puede haber pedofilia? Y no entienden que la actitud que tienen está generando una depravación sexual. ¿Cómo es que nos dejaron huérfanos a los del SIDA? Y no entienden que viene por producto de su pecado. La paradoja es que quieren tener libertad, quieren que lo respeten, pero no le respetan la libertad del no nacido, con el aborto. Entonces hay un doble discurso, hay una hipocresía en lo que están hablando. Niegan que la libertad se defiende las causas, o sea, niegan la libertad, o sea, exigen su libertad, perdón, pero se indignan con las cosas que causan esa libertad. Entonces, ese humanismo es el que está moldeando nuestro pensamiento. ¿Tú quieres hablar?
Gracias. Es que precisamente ese libertinaje nos ha llevado a un placer y a un gozo. Y es un gozo no, sino a un placer. Y es un placer que no nos lleva a tener unos límites claros, porque lo que genera para ti placer no es lo mismo que genera para mí, ni mucho menos para ustedes. Entonces, marcar esos límites es algo muy difícil. Por eso el hombre es totalmente incapaz de poder establecer un juicio entre lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo sabemos desde Génesis. El hombre, cuando decidió abortar, decidió apartarse de Dios, empezó toda su trascendencia, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Así que el libertinaje nos lleva precisamente a cometer errores, ¿cierto? Que llevan a condenar nuestra sociedad, nuestras nuevas generaciones. No estamos pensando que mi libertad, qué consecuencia tiene, no solamente para mí, sino qué consecuencias tiene para esos otros que me están viendo. ¿Qué consecuencias tienen para aquellos que van a sufrir esa forma o ese goce que yo me estoy dando? Ok. Y con respecto a la pregunta, ¿qué piensas de la pregunta de una formación sin Dios? Definitivamente, yo creo que Dios es lo máximo y es todo. Y formarnos sin Dios es formarnos disfuncionalmente, es formarnos y caminar de una manera coja, porque es Dios el que precisamente establece esos principios y el que nos da esa garantía de que nosotros podamos avanzar, no solamente como persona, como sociedad, sino como generaciones futuras. Avanzar sin Dios es avanzar con un boleto y con un tiquete hacia la muerte. Ok, Entonces, estoy totalmente convencida de eso. ok. En las respuestas que nos dan, vamos a leer Julián Andrea con don José Agustín desde Ibagué, bienvenidos. Jenny Ballén dice, lo que pasa es que están confiando en Dios. Bueno, no entendí. Liliana Parra dice, en esta pandemia, los hogares sin el Señor nos revelan más niños y jóvenes deprimidos y temerosos. Hogares sin Dios. Julie dice, atacados por dardos del bien y del mal. Julie otra vez dice, el Espíritu nos da los dardos de Dios cuando nuestro espíritu está elevado o alimentado por el Espíritu de Dios. Don Luis Alberto Camacho, qué bueno verlo, hacía rato no lo escuchaba, no lo leía. Una educación o una formación sin Dios sería como el antes yo perdido, el mundo sin rumbo alguno o sin saber a dónde ir. Pero aquí estoy por la gloria de Dios. Amén. Belki nos está viendo. Wilmar dice, Romanos 1:28 dice que por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos racionamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían haber hecho. Gracias, Wilmar, por esa cita bíblica, desde la Nueva Traducción Viviente, dice él. Milady Ramírez dice, una formación sin Dios nos lleva a una sociedad caótica y sin ningún fundamento en valores y principios morales. Julie vuelve y dice, pensamiento sin Dios es un pensamiento ultraísta, egoísta. Yolanda nos está viendo, doña Yolanda, buenas noches. Olguita dice, la educación sin Dios, se me fue, es formar al individuo, ay, se me fue otra vez, perdón, en la duda, aparentemente libre con las consecuencias graves para la sociedad. Álvaro Marín dice, el pensamiento sin Dios es como un barco sin brújula o sin timón, es un rumbo hacia el abismo. Eso sonó como a canción romántica, pero está bien el comentario. Dice Lidia Morales, una vida sin Dios sería un infierno en la tierra. Ok. César dice, sin Dios todo está mal y la palabra es nuestra malla. Uy, yo no sé qué dice ahí. ¿Alguien sabe inglés? No me escriban en español, no sean así. Curricular, no es inglés, es que yo no veo. Nuestra doctrina por la vida. Ustedes ya saben los años, esto es duro. Traen unos invitados acá para que se burlen de uno, esto es duro. Claudia dice, pasar sin Dios es desconocer el temor de Dios. Giancarlo dice, un pensamiento sin Dios es un pensamiento vacío, sin sentido, sería un pensamiento ateísta. Ok, muchas gracias por sus pensamientos y sus comentarios. Vamos a nuestra tercera pregunta. ¿La educación que recibiste o la que reciben tus hijos en los colegios y en las universidades tiene a Dios como fundamento?
La educación que recibiste tú y la que reciben tus hijos tiene a Dios como fundamento. Y esto nos da pie para el segundo punto, y es ¿qué entidad espiritual gobierna este monte? Entonces ya hablamos que están los amorreos, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿qué entidad está allí? Entonces hablábamos que en los medios de comunicación estaba Apolión, decíamos que era el que destruye, y estamos diciendo que destruye la confianza, genera miedo y todo esto. Que en el gobierno está Lucifer, porque es una potestad, un monte de gobierno es importantísimo, y está el mismo Luzbel allí. Y hablábamos que en la educación está Belcebú. ¿De acuerdo? Ahora, Belcebú en las babilonios y todo esto era o significaba el señor de las moscas. Eso es lo que significaba Belcebú en ese contexto. Y las moscas generalmente son atraídas por basura. Y resulta que ¿qué nos da el mundo hoy? Basura. Basura disfrazada de algo saludable. Basura disfrazada de una nueva forma de mente, de una mente abierta. ¿Han escuchado el término mente abierta? Y mente abierto piense lo que usted quiera. Hablábamos, creo que la semana pasada en gobierno, pero esto se da mucho en la educación. Tú eres maestra, libre desarrollo de la personalidad. ¿Ha causado eso algún problema para los maestros? Claro que sí, porque nosotros teníamos cierto nivel de autoridad que nos garantizaba poder hablarle a los estudiantes, decirles, por ejemplo, nosotros en los colegios tenemos un manual de convivencia donde damos unos requisitos que hay que cumplir para poder estar en la institución, pero resulta que a partir de ese libre desarrollo de la personalidad, entonces se están traspasando los límites, ya los estudiantes pueden llegar como quieran. Pueden hacer lo que se les da la gana. Es más, está permitido que fumen marihuana en los colegios, y esto es algo imposible porque nos está enseñando que estas generaciones están siendo formadas sin límites. Y una generación sin límites es una generación de caos. Es una generación que no entiende la norma, y no es la norma porque sí, es la norma para que me enseñe a regularme y me ayude a tener unos mejores niveles de convivencia. Ahora, imagínate esto en el mundo espiritual. ¿Qué quiere decir una generación anárquica? Es una generación que solamente se va a preocupar por cumplir su satisfacción. Es una generación que no le va a importar la vida del otro ni la vida de sí mismo con tal de cumplir sus propósitos. Dos cosas que recuerdo cuando tú estás hablando, hace, no sé, muchos años, como unos 7 o 10 años, no recuerdo cuánto, había un comercial en la televisión, y que apoyaban como relaciones sexuales seguras. Y entonces en el comercial a mí me llamaba la atención porque había un grupo de niñas en un colegio, no sé si se acuerdan, hablando, y tenían un condón en la mano y estaban hablando sobre esto, y llega el rector, y entonces ahí mismo ellas se sienten mal y como que tratan de esconder el condón, pero no lo esconden y todo, pensando que les va a decir por algo por eso, y el rector las regaña porque se están pintando las uñas. O sea, Sí. el regaño es porque se pintaron las uñas, y lo que daba a entender el condón, el comercial era o sea, es problema que se pinten las uñas, que tengan relaciones sexuales con quien quieran, no hay ningún problema. Y entonces ese pensamiento que nos lleva a enredar las cosas. Sí, mira que lo caótico, ¿no? Y lo tenaz de nuestra sociedad, porque queremos que nuestras generaciones o que nuestros estudiantes cumplan ciertos requisitos, que salgan adelante, que se puedan proyectar en unas carreras universitarias y todo esto. Pero ojo, estamos dejando de lado el ser. Les estamos diciendo, hey, no importa que tenga relaciones ahora, lo importante es que usted tenga una carrera o sea alguien o cumpla con estos requisitos. Y esa es una doble moral que estamos nosotros, digamos, a la que estamos siendo abocados nosotros también como docentes, porque una cosa es el sistema y otra cosa la educación que se quiere dar para realmente formar personas, ¿sí? Porque no solamente nos estamos dedicando como a unos requisitos, a cumplir ciertas cosas, pero dejamos de lado esas otras que son fundamentales y que son básicas para eso. Entonces, no importa que se drogue, no importa que tenga relaciones, lo importante es que usted cumpla
con cosas externas. Ujú. Lo importante es que cumpla con algunos requisitos que nos ayuden a nosotros a mantener el control. Ayer comentábamos con Nancy que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se empezaron estos colegios cristianos, porque antes de la universidad hubo colegios cristianos colocados por iglesias cristianas, el fundamento de ellos era el temor a Dios. O sea, lo secundario era aprender aritmética, geometría, ciencias sociales, español, eso era lo secundario. Lo principal era aprender el temor de Dios. Y entonces es lo que tú hablas del ser. Entonces estaban colocando a Dios en el primer lugar para que el resto de cosas girara en torno a Dios. Pero hoy en nuestra, bueno, no sé si hoy dictarán clases de religión, pero en mi época la clase de religión era el relleno, era lo más aburrido, ayer dijo Nancy, era para hacer las tareas de las otras materias. Y entonces vamos sacando a Dios del contexto. Sí, de hecho, mira, la clase de religión se da 1 hora a la semana y es una clase de relleno, Ujú. ¿sí? Y no se entiende que esa clase la clase de religión es el medio por el cual nosotros podemos alimentar ese espíritu. Tú estabas hablando ahora de que somos seres tripartitos. Claro que sí, nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y ojo, estamos fraccionando a los seres humanos. Les estamos enseñando solamente lo almático. O sea, mire, mente, voluntad y emociones, usted preocúpese por esto y su espíritu que se pierda. Ahora, nosotros como generación también tenemos que estar muy alerta. Mira, se está enfatizando en una educación humanística. Bajo ideas que es para cuidar nuestro planeta, para preservar la casa común a la que pertenecemos todos. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay? En agosto se iba a lanzar una encíclica que se llama Laudato Si. No, mayo. En mayo, perdón. El día del Era cumpleaños de Israel. el 14 de mayo, que fue el día de la independencia de Israel. ¡Oh, qué casualidad! Por eso nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y ser una generación que educa bíblicamente. Ahora se pasó para octubre, pero ¿cuál es el propósito? Se han reunido con las diferentes primeras damas de los países latinoamericanos para hablarles de la importancia que es tener una educación humanística. Una educación humanística se va a fundamentar desde el ser humano, desde la persona como tal, y la persona como tal no está capacitada para formar y para trascender. Entonces, ¿a dónde estamos siendo abocados? Esto también nos está competiendo a nosotros. Entonces, nosotros como maestros, como educadores, tenemos que poner los pies en la tierra y mirar qué educación estamos dando y qué tipo de pensamientos estamos permitiendo que se generen en estas personas. Perdón, ese tema que tú estás tocando, nosotros lo hablábamos, y ¿quién está promoviendo esto? Desde la Iglesia Católica, desde el Papa está viniendo esta formación de educación, y donde nos llevan a desconocer a Dios y a colocar la casa común, y la casa común, bueno, esto tiene más cosas de trasfondo Sí, es que no nos bastante. alcanza el tiempo acá para hablarlo, pero hablábamos, por ejemplo, cómo creo que lo decíamos hace 2 semanas. Sí, claro, nosotros como creación de Dios también debemos cuidar la creación de Dios, pero una cosa es cuidar la creación de Dios y otra cosa es darle un estatus de deidad a la creación de Dios. Y esto es lo que busca también. Entonces, por ejemplo, el Amazonas, la Pachamama, y esto va mezclado un montón de cosas que por eso tenemos que estar alerta, y por eso hablamos de Belcebú. Entonces, ¿Belcebú qué? Dios de las moscas, nos venden basura como si fuera algo saludable, pero la verdad es que la basura es la que trae las moscas y todo lo que no hay. Ahora, en esto, vuelvo a lo del medio ambiente, encierra algo de verdad, no es toda la verdad, pero encierra algo de verdad, porque resulta que es como las trampas que le ponen a los ratones, que le ponen el queso o la carne, es algo que es verdadero, pero que no sabe que detrás de ese queso o de esa carne viene la trampa para dañar, y eso es lo que está haciendo este Belcebú, bueno, estos deidades que están, potestades que están en estos montes, y que es el llamado de la iglesia. Por eso hemos hablado que lejos de tener temor en este momento como iglesia, ay, nos vamos a morir, nos va a dar el coronavirus, tenemos es que despertarnos como iglesia y entender en qué monte estamos ubicados, para a partir de ese monte empezar a trabajar. Y empezamos desde la base, eso lo hemos hablado cada semana en el monte, lo vamos a hablar en este también, desde la base, pero vamos aumentando hasta llegar a la cima y entender que vamos a estar en ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces,
Las verdades que Belcebú quiere anular y que nosotros no podemos permitir que se anulen, que era lo que tú decías. Entonces, primero, que Dios existe. O sea, Dios existe, eso no tiene discusión. Y este pensamiento humanista coloca eso en tela de juicio. Que es activo en los asuntos del hombre, o sea, que Dios tiene participación en mis decisiones, en lo que yo hago. Algo que hemos dicho todo el tiempo es que Dios no ha perdido el control. Que nos parezca a nosotros es muy diferente, pero Dios no ha perdido el control y Él sabe cómo está permitiendo que las cosas transcurran, que tiene estándares definidos de conducta. O sea, yo no puedo como ser humano definir mi conducta. Hasta dónde es bueno, porque tú hablabas hace un momento de mis deseos pasionales. Entonces, claro, entre yo más le des rienda suelta a mi carne, pues más va a querer. Y si yo no le coloco un límite, y esos límites los coloca Dios, están en su palabra estipulados. ¿Quién edificó la casa sobre la roca? El que escuchó y obedeció. Pero cuando yo no quiero escuchar la palabra de Dios y yo coloco mi propio estándar, ese estándar está equivocado, está de una manera mal llevada. Y esto va a generar en nosotros situaciones difíciles. Entonces, nosotros como iglesia, en los diferentes montes y en este que estamos hablando, que es de la educación, estamos llamados a neutralizar ese engaño, a bloquear ese engaño, pero es que nos da miedo. Por eso tú no escuchaste algo pues porque estamos en esto, cuando hablábamos en el texto, espérate, lo digo acá, en el texto de las naciones, Moisés les dice al final algo: 7 naciones mayores y más poderosas que tú. O sea, de antemano le está diciendo, usted no va a poder solo vencer a esos gigantes, como David no pudo solo vencer a Goliat, sino usted va a necesitar a Dios, va a necesitar la interpretación. Y algo que siempre hemos repetido, aunque yo no lo vuelva a decir de aquí en adelante, algo básico para nosotros es la comunión y la intimidad con Dios. Es básico de aquí en adelante, aunque no se diga, pero es que usted no dijo, no, pero es que necesitamos a Dios en esta batalla porque no es en nuestras fuerzas. Entonces, quiero ahora preguntarte sobre nuestra pregunta que hicimos. Entonces, la educación que tú recibiste o la que recibieron tus hijos en los colegios y en universidades, ¿tenía a Dios como fundamento? Bueno, la educación Perdón, si era esa, ¿cierto? Sí, esa. Sí era. Sí. Sí. La educación que recibieron mis hijas fue una educación cristiana, una educación cristocéntrica. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían principios bíblicos y esto fue fundamental. ¿Sabes por qué? Porque aunque fue en el bachillerato, cuando ellas salieron hacia la universidad, ya eran mujeres que tenían una convicción de la palabra y ya sabían tomar decisiones, porque una vez que salen del colegio se ven abocadas a múltiples situaciones que les llaman la atención por su juventud, ¿cierto? Pero esa formación cristiana que obtuvieron en su infancia y hasta la parte del bachillerato les sirvió para poder establecer un criterio y poder usar en muchas ocasiones el no como respuesta y el no como mojigatas, sino el no a sabiendas de que estaban respondiendo a una credibilidad, a una filosofía que ya estaba en sus pensamientos. Ellas tenían una cosmovisión cristiana. ¿Eso qué quiere decir? Que no me voy a regir por mis propios pensamientos o por otro tipo de ideales, sino que mi ideal y mi estilo de vida es Cristo. Entonces es muy diferente creer a Dios como el Dios que está allá, el Dios que quedó crucificado o el Dios que solamente lo tengo cuando lo necesito, a creer que Dios está conmigo y que Dios vive en mí y Él es el que me ayuda a rectificarme y a reconocerme quién soy. Mira, hay una esquelita, ¿cómo se llama esto? Bueno, una esquela que yo cargo mucho. No es un rosario, ¿no? No. Bueno. No es un rosario. Ni una oración, son unos principios bíblicos que nos dicen quién soy. Mira, yo soy salvo, soy hijo de Dios, soy perdonado, soy santo y soy templo del Espíritu Santo, lo cual eso me da a mí una capacidad para yo adquirir una conciencia de quién soy. ¿Ven? Entonces, saber, tener una formación cristiana es básica para yo poder enfrentarme a esos montes, a esas tentaciones, a esas situaciones en las cuales yo tengo que establecer un criterio y demostrar quién realmente soy. Ok, muchas gracias. Muy importante todo esto. Alejandra Marín nos dice, no, para nada. Antes
intentan alejarnos de él. En mi caso, he tenido muchos profesores que desde la teoría y su pensamiento sacan a Dios del centro, incluso se burlan de la Biblia. Dice Giancarlo, en la educación que yo recibí en el colegio se habla de Dios, pero como fundamento en el catolicismo. Igualmente ocurre con los hijos, con mis hijos, pero en mi educación familiar, mi educación sí estuvo y está fundamentada en el temor de Dios. Igualmente, así educamos a nuestros hijos. Perfecto, Giancarlo. Álvaro Marín dice, en mi época se estudiaba, se vio la clase de religión, pero el verdadero temor y respeto a Dios lo inculcó mi madre en su crianza, entonces sí creo que hay fundamento. Ah, Lucy Huesa, dice Lucy, no, Dios no es el fundamento en el colegio ni universidades. Por eso es muy importante que nosotros los padres les debemos dar el fundamento sólidos a Dios. Nuestros hijos en casa deben desde bebés. Y lo hiciste muy bien con tu hijo, perfecto. Olguita dice, toda mi escolaridad fue con monjas que vivían en la doble moral y en el colegio de mis hijos. eh, Ay, no veo. Firmamos en la matrícula. Ah, sí, firmamos en la matrícula las autorizaciones de la clase de religión para ellos. Liliana Parra, gran importancia por el encima de lo académico. Los padres deben mirar este aspecto, principios y valores en su infancia. Eso lo vamos a hablar en un momento, Liliana. Gracias. Y dice Claudita, estudié en un colegio católico y no sentí que Dios fuera el fundamento para la educación. Sí, claro. Mira, todos esos comentarios que nos estamos escuchando precisamente refuerzan esa parte, ¿no? Como ya, digamos, nuestros jóvenes se están viendo abocados a una educación sin Dios. Y esta educación sin Dios marca. ¿Por qué? Porque no, al no tener unos criterios claros, al no saber quién soy, voy a ser presa fácil de que, del rechazo, de la crítica, de la burla. Entonces mi comentario a los jóvenes que nos están escuchando, ¿cierto? A los niños que están allá en sus casas también, lo importante es que nosotros tengamos ese fundamento. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él va a estar delante de nosotros, nos va a cuidar, nos va a guardar y que no debemos tener temor a esas críticas, a esas burlas que nos hacen, porque el Señor nos va a sacar en victoria. Ahora mira, como padres y como educadores de estas criaturas, de estos jóvenes, debemos de pensar, ¿por qué volvimos a casa? ¿Por qué estamos en confinamiento en estos momentos? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Precisamente, en muchos comentarios escuché que nosotros los padres somos educadores, y claro que sí. Los judíos, los niños pequeños van al colegio hasta los, creo que 8 años. El texto que Ya van, tomamos de base. exactamente, ya van cuando están grandes, cuando ya han adquirido ciertos principios. Entonces, eso podemos hacer nosotros en nuestras casas. Nuestras casas no es un lugar de encierro, ni un lugar de aburrimiento. Nuestra casa es una oportunidad para poder nosotros mostrarle a ese Dios vivo, a ese Dios real, que me acompaña y me defiende. Amén. Gracias y es importante todo lo que estamos hablando. Venimos con nuestra última pregunta y es, como padres cristianos y maestros de la iglesia, ¿qué deberíamos enseñar? Ahora hablo de la iglesia, pero tú eres maestra bueno, yo estoy cambiando ese término y yo voy a caer en eso, sino tu ministerio en el Señor, en el monte de la educación. Entonces, como persona que está allí, ¿qué deberíamos enseñar como pastores, como padres cristianos, como personas que conocemos a Dios y tenemos el temor de Dios? ¿Cuál debería ser nuestra enseñanza? ¿Listo? Y a partir de eso viene mi tercer punto y el último es: Dios quiere una revolución en el monte de la educación. Y sabes, algo que nosotros hablábamos de la revolución, y pues te coloco en contexto porque la gente lo sabe, pero tú no lo has escuchado, es que yo hablaba acerca de los paros y las marchas que hubo en noviembre. Y yo le decía que no era que nosotros no estuviéramos de acuerdo, pero que si yo protesto tengo que saber por qué estoy protestando en primer lugar, y en segundo lugar tengo que saber qué es la solución para esa protesta. Porque si yo voy pero no sé qué voy a solucionar o nada, simplemente es una algarabía que yo hago ya para desestabilizar la sociedad y para generar pánicos como los que generaron en noviembre. Entonces,
hablando de una revolución es que si yo quiero revolucionar es porque yo estoy entendiendo eso y ok, entiendo que la educación está mal porque está colocando el fundamento humanista y entonces la revolución es que vamos a buscar maestros, docentes, personas que estén en ese monte que coloquen el fundamento en Dios. Cambiar, y acá me voy a meter en temas políticos, una entidad como FECODE para que podamos establecer cosas que realmente nos lleven a entender lo que Dios quiere. Entonces, a partir de eso, entonces Dios quiere una revolución en ese monte. Y Dios nos está hablando a través de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que tomar una iniciativa, pero digamos que la ayuda de Dios también es lo que está sucediendo. Esto de la pandemia generó varias cosas. En algunos de pronto más orgullo, más arrogancia frente a Dios. Yo puedo, no me toca. Pero en otros lo ha inclinado a Dios. Hay muchas personas que se están inclinando a Dios. Hay muchas personas que tal vez estaban tibias en su relación con Dios y han vuelto a su primer amor. Gente que se había apartado, que está regresando. Y es importante porque Dios lo permite. Pero ¿para qué? Para que seamos testimonio. Lo que estamos viviendo es justicia de Dios y tendremos que decidir qué vamos a hacer. Isaías capítulo 26, versículo 9 al 10 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Se mostrará piedad al malvado y no apedreará la justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Entonces está hablando como la decisión que tomamos, que toma la humanidad. O cree en lo que Dios está haciendo y se acerca a Él para volver a un sistema educativo donde Dios sea el centro, o simplemente se hace a un lado y se atiene a las consecuencias de caminar sin Dios. Entonces debemos volver a la enseñanza, que era lo que tú estabas diciendo hace un rato, del temor de Dios. La meta de la educación, y si esto pudiera colocarse en ese monte sería espectacular, que la meta no sea grandes ingenieros, grandes abogados, grandes médicos, grandes teólogos inclusive, sino que la meta sea grandes hombres y mujeres temerosos de Dios. Porque ahí en adelante empiezan las cosas a cambiar. Porque a partir de eso empezamos a ver las cosas diferentes, porque yo como teólogo, el médico, el abogado, el maestro, cada persona tendría un fundamento sobre lo cual está desarrollando su ministerio de Dios, y es colocarlo a Él en primer lugar. Por eso la educación tiene que cambiar. Entonces debemos derrotar al príncipe de Grecia, que es el intelectualismo que nos quiere apartar de Dios. Entonces, ¿tú qué piensas de la pregunta? Como padres, como maestra, ¿cuál es tu misión? ¿Cómo debería ser tu enseñanza? Bueno, mi misión como maestra y también como creyente es no alejarme de este libro que tengo aquí en las manos. Amén. Tenemos que enseñar la palabra. La palabra es un libro que se ha mantenido vigente a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la creación. Entonces no podemos dejarla de lado. Lo primero que tenemos que hacer es volver a la palabra. Por eso también es muy clara la Biblia y nos dice aquí en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo primero es enseñar principios y un fundamento bíblico, porque eso nos da una cosmovisión cristiana que nos asegura que ese cumplimiento de valores y ese sentido de moralidad esté en cada una de las personas. Ahora, lo otro es que también tenemos que hacernos competentes, ¿cierto? Porque estamos en un mundo globalizado y no podemos únicamente tener, este es nuestro libro base, nuestro libro de referencia, pero también tenemos que seguir formándonos y capacitándonos. Ahora, tú decías que seamos grandes médicos, abogados, ingenieros, claro que sí, pero que seamos médicos, abogados, ingenieros cristocéntricos, porque eso nos asegura que no vayamos detrás de la corrupción, que no vayamos detrás de otro tipo de situaciones que están llevando la humanidad al abismo, ¿verdad? Entonces necesitamos gente creyente, pero gente que sepa caminar con Cristo de la mano, pero gente también que tenga conocimiento, gente que sepa cómo moverse, que sepa cómo actuar, que sepa cómo hablar. Cuando el Señor llamó a Moisés, vemos que Moisés le dijo, ay, pero yo no sé hablar.
Y él le dijo, bueno, yo voy a mandar a Aarón detrás de ti, ¿cierto? Que hable por ti. Pero finalmente Moisés, él adquirió esa capacidad. Vemos que eso también ocurrió con Pedro. Pedro era un hombre de vulgo, Pedro era un pescador, no tenía conocimiento, no tenía academia, pero el Espíritu Santo entró en él y le dio la capacidad de en la primera prédica que se convirtieran 3,000 personas. Entonces, fíjense, el Señor nos va dando el tipo de herramientas y de capacidades que nosotros necesitamos cumplir. Ahora, la academia es importante, nos vamos a preparar, pero sin importar que la Biblia es lo primero. Ujú. Y tú estás recapitulando cosas que hemos hablado. Y ayer, por ejemplo, decíamos el desastre que fue y colocaba el ejemplo del fiscal anticorrupción. O sea, un fiscal anticorrupción que salió más corrupto que el resto. ¿Por qué? Porque no tenía principios. Seguramente capacidad en su derecho, especializaciones en seguridad, lo que quiera, pero no tenía el principio de Dios, el temor de Dios. Y es lo que les falta a nuestra educación, a lo que nosotros estamos viviendo. El libro que les mostraba ayer, yo no sé si tú conoces a Vishal Mangalwadi, un indio. Y él tiene un libro que dice El mundo que transformó las naciones y habla de la Biblia. Y él en ese libro habla de cómo en las universidades, por ejemplo, ya lo importante es sacar profesionales, pero no sacar personas íntegras. Y ese es el problema. Entonces, aquí viene esa parte. ¿Listo? Santiago dice, a pesar de no haber recibido, esto creo de la pregunta anterior, una educación con Dios como fundamento, tuve la posibilidad de conocer de un Dios real muy joven y tener ese fundamento claro en mi vida. Amén, gracias. Y ahora viene sobre la respuesta última, debemos enseñar que él, dice Olguita, pero creo que se le fue, ahorita miramos el resto, dice Álvaro Marín. La enseñanza debe ser basada en dar a conocer a Dios, al Dios vivo que conocimos cuando pensábamos que estábamos bien y en realidad estábamos en el mundo de las tinieblas. Olguita dice, debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños que el fundamento de una vida justa y recta es el temor y perfecto conocimiento de Dios para que sean grandes seres humanos. Gracias. Nancy Parra dice, implantar la palabra de Dios en los corazones de los niños y jóvenes que tengan a Dios como máxima autoridad. Esta será la base para enviarlos a las diferentes esferas de la sociedad. Liliana Parra dice, mi misión como maestra de 26 años es dar la palabra y ser ejemplo en casa y mi colegio. Perfecto. Giancarlo dice, instruir a nuestros hijos fundamentalmente en el temor de Dios y educarlos basados en la palabra de Dios. Claudia Muñoz, como maestro de niños, debo instruir los caminos de Dios teniendo como base la palabra de Dios. Gracias. Extrañé comentarios de Fanny, de Estefanía, de Lili Tatiana, de Laura Flores. Bueno, a muchos extrañé hoy. Creo que fue Liliana la que dijo que hablara acerca de Liliana dice, mi enseñar. misión como maestra de 26 años es dar palabra y ser ejemplo en casa y mi colegio. Mira, eso es valiosísimo. ¿Qué debemos enseñar? Enseñar la palabra, pero con el ejemplo. Es básico, es importante que nuestros estudiantes, nuestros hijos, vean en nosotros el modelo de Cristo. Y Cristo nos enseña a través del amor. Esa es la ley principal. Y el mejor tipo de enseñanza que nosotros le podemos dejar es a través del modelo. Realmente lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser coherente a lo que es Dios en nuestras vidas. No podemos ser gente que camina con Dios únicamente en la iglesia y en el banco es un ogro. O en otro tipo de contexto se olvida que es un creyente. Tenemos que ser gente que cree en Cristo en los diferentes ambientes. Y ese modelo es lo que va a preservar en nuestros pequeños, en nuestros jóvenes, porque ellos van a hacerlo. De hecho, ese modelo fue el que Cristo nos dejó para nosotros. Amén. David Gómez dice acá, hola Estelita. Hola David. Mira que hay algo que tú dices y yo creo o siento de Dios que tengo que hacer esta claridad. Porque estamos hablando del temor de Dios y a veces nosotros somos muy buenos para volvernos religiosos y llevar esto a un plano religioso. Cuando hablamos del temor de Dios, obviamente estamos diciendo que colocar a Dios en el centro, pero tiene que ver con actuar como actuó Jesús y Jesús actuó con disciplina, con responsabilidad, no admitía la mediocridad, porque de nada sirve también tener profesionales temerosos de Dios y mediocres.
porque es que es un equilibrio. Y a veces nosotros nos vamos o muy porque somos muy al mundo y no tenemos nada de espiritualidad, o porque nos vamos mucho al espíritu y se nos olvida la parte profesional. Entonces es un equilibrio que tenemos que guardar, y soy buen cristiano, soy ético, soy íntegro, soy honesto, soy respetuoso de la palabra de Dios, mis principios son bien fundamentados, pero esos principios me llevan a ser responsable, trabajador, ¿cómo se llama esto? O sea, Emprendedor. emprendedor, y hacer las cosas bien, o sea, de calidad. No se admite la mediocridad. Ujú. Hay un libro que me gusta mucho y se llama Posmodernidad, y ahí el autor habla de la esquizofrenia espiritual, y precisamente no le habla a gente que no conoce de Dios, no, a cristianos que creen tener una concepción cristiana, pero es una concepción religiosa, por la aclaración que tú estás haciendo, y es que precisamente dejamos a ese Dios para un contexto o solamente para la iglesia, pero resulta que una vez salimos de la iglesia, Dios se queda allá y no estamos dando ese tipo de ejemplo. Entonces esa esquizofrenia espiritual nos lleva a ser unos, como a tener una doble vida. Somos unos en la iglesia y otros fuera de ella. Gracias. Diana dice, nosotros desde casa debemos enseñar a nuestros hijos que nuestra vida debe tener en primer lugar a Dios, y como los educamos son como van a ser en la vida, siempre guiados por la palabra de Dios. Muchas gracias. ¿Cómo terminamos esta noche? Diciendo, yo lo terminaría con el texto de Corintios que dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que era lo que tú decías, cómo yo obedezco a Dios conociendo su palabra, conociendo lo que Él me está diciendo. Entonces quiero pedirte, y acá ya les pido que suelten sus celulares, vamos a entrar en este tiempo de oración, y quiero que tú ores diciéndole, orándole a Dios, que Dios nos revele la necesidad que tenemos de quitar las mentiras, de no comer entero y de mostrar lo que Dios quiere en nuestras vidas. O sea, que tú eres por eso, y yo voy a orar para que Dios traiga ese poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a entrar en oración, por favor. Padre, te damos gracias en este tiempo, soberano Dios, donde nos has permitido, Señor, ir a el monte de la educación a través de tu palabra, reconociendo, Señor, que es tu palabra la que nos está guiando y la que nos está mostrando cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. Hoy te pedimos que en el nombre de tu Espíritu Santo tú derribes todo argumento que se está levantando en contra de tu palabra, Señor, y todo lo que se está oponiendo a ella. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú purificando nuestras mentes y limpiándolas para que podamos ser esos hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que estamos educando a esas nuevas generaciones bajo principios bíblicos, con fundamentos que están ajustados a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús hoy derribamos todo humanismo y toda altivez, Señor, que se quiera levantar, Señor, para hacernos ir tras otros dioses. En el nombre de Cristo Jesús hoy declaramos que nuestros niños, nuestros jóvenes son libres de todas estas potestades. En el nombre de Jesús atamos a Belcebú, declaramos que queda Amén, sí, inoperante, Señor, Amén, y que Jesús. hoy, Amén. Padre, a través de estas charlas, Señor, a través de estos programas, tú te estás levantando como el poderoso, como el Elión, como el Dios de toda la eternidad, que vela por sus hijos, Señor, y nos está mostrando que hay un nuevo camino y que hay una oportunidad, Señor, y que si tenemos una educación fundamentada en tu palabra, eres tú quien pelea por nosotros, Señor, y eres tú quien derriba gigantes. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Señor, y te pedimos que sea la unción de tu Santo Espíritu empoderándonos, Señor, para poder pelear esta batalla. Sabemos que nuestras propias fuerzas, Señor, no tenemos la capacidad, no tenemos la fortaleza, Señor. Sabemos que hemos desperdiciado mucho tiempo y que le hemos permitido al enemigo avanzar, Señor, en este monte. Pero hoy te pedimos que sea la unción tuya, Señor, sobre todos aquellos que hacemos parte, Señor, de este monte, para que podamos, Señor, enseñar a partir de los principios de tu palabra, pero con un cambio de mente. Romanos 12:2, Señor, que renueves nuestros pensamientos, que pensemos, Señor, a la manera de Cristo, no a la manera del mundo, Señor, y que podamos, Señor, entender que hay mucho más de lo que tú nos estás pidiendo, de lo que tú estás deseando que nosotros como tus hijos hagamos, Dios. Yo te doy gracias por cada persona que en esta noche se ha conectado, por todos aquellos que posteriormente mirarán este video, Señor, y serán tocados por tu palabra, Dios, para que sea, Señor, un convencimiento en el corazón
corazón de lo que tú nos estás llamando a hacer, Dios. Quita los temores, quita los miedos, pero también quita nuestra mediocridad, Señor, y llévanos a levantarnos como personas, Señor, que ejercen esa autoridad en ti para poseer, Señor, estos montes de los que hemos hablado, y en particular en esta semana, este monte de la educación. Bendigo a todos nuestros maestros, a todas las personas que trabajan en el área de la educación, bien sea en la parte de enseñanza o en la parte de administración. Señor, te pido que podamos tener estos valores, estos principios, y que caminemos en la gracia, en el poder y en la unción tuya, Señor. Hoy te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias Estelita por estar acá. Ya te doy la palabra para que te despidas. Solamente decirle algo a la iglesia. Mañana, recuerden, 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración. En la noche tenemos nuestro servicio de mitad de semana. Y recuerden nuestra campaña Muestra tu amor con acción. Vamos a esta semana, estamos como cada 15 días. Una llevamos comida a los que necesitan y otra llevamos mercados. Entonces esta semana era los mercados. Entonces vamos a estar colaborando. Gracias por todos aquellos que se mueven con sus donaciones y con sus bendiciones. Dios los bendiga. Y Estelita, de mi parte, gracias por estar con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación, muy muy enriquecedor todo lo que nos aportaste en esta noche. Y bueno, decirnos si quieres decir algo más y cómo te sentiste en el sillón con el pastor, dicen ahí en la iglesia. Entonces, ¿cómo Gracias, muchas gracias, pastor, de verdad, por invitarme, muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes, me encantó verlos en estos momentos. Visualmente no, solamente por el chat aquí del pastor estaba viendo, pero bueno, les mando un abrazo, muchas gracias. Para mí la iglesia Camino de Santidad es algo que está en mi corazón y siempre lo guardo con mucho gozo y con mucho celo también, porque fue ese paso como de lanzar, ese paso como de creerle a Dios, ese paso de fundamentarnos realmente en su palabra. Eso fue muy bonito. Y bueno, ¿cómo me sentí? Wow, ya me pasaron un poco el susto porque estaba muy nerviosa al principio, pero bueno, gracias a Dios, Él es el que nos va dando la calma y la paz para poder hablar. Ok, Arby también te saluda, te manda un saludo muy especial, Arby Ortegón, el esposo de Heidi, Nancy, que gracias, Lucy también, y bueno, todos, no sé, Luis Alberto Camacho, gracias, mi hermano Alberto, Aida, en verdad enriquecedora la charla, gracias. Lili, te extrañé, gracias por la palabra, pero te extrañé hoy. Y Patricia, también te extrañé, gracias Pastor y Estelita, excelente palabra. Entonces, bueno, seguimos mañana nuestro servicio y tenemos más invitados esta semana que tienen que ver con este monte. Así que Dios los bendiga, gracias Estelita y hasta mañana. Muchas gracias, bendiciones. Chao.